Comenzamos. En noticias de economía. El presidente Nayib Bukele anunció esta mañana que el gobierno comprará los bonos de 2023 y 2025. El mandatario informó en Twitter, primero en inglés y luego en español, que este martes se enviarán 2 proyectos a la Asamblea Legislativa para que le autorice la compra de las 2 emisiones. Específicamente el mandatario dijo lo siguiente en su cuenta de Twitter. Hoy enviamos 2 proyectos de ley a la Asamblea Legislativa para asegurar los fondos para hacer una oferta de compra transparente, pública y voluntaria a todos los tenedores de bonos de deuda soberana salvadoreña desde 2023 hasta 2025, al precio de mercado al momento de cada transacción. Contrario a lo que los medios han estado diciendo todo este tiempo, El Salvador tiene suficiente liquidez, no solo para pagar todos sus compromisos a su vencimiento, sino también para comprar toda su propia deuda, hasta 2025, por adelantado. Y lo haremos al precio de mercado, entendiendo que el precio de mercado probablemente subirá una vez comencemos a comprar todos los bonos disponibles. La operación de compra comenzará en 6 semanas, el tiempo que se tarda en presentar todos los trámites. Será interesante ver si los medios de comunicación publicarán cientos de artículos diciendo que El Salvador está recomprando su propia deuda, así como publicaron cientos de artículos diciendo, sin ningún fundamento, que nos dirigíamos a un default. En noticias internacionales. El Papa pide perdón por el mal causado a indígenas en Canadá. El Papa Francisco pidió perdón este lunes por el mal causado a los pueblos indígenas de Canadá en el primer día de una visita centrada en abordar décadas de abusos cometidos en instituciones católicas. Desde finales del siglo XIX hasta la década de 1990, el gobierno de Canadá envió a unos 150,000 niños a 139 internados gestionados por la Iglesia, donde se les separó de sus familias, su lengua y su cultura. Muchos padecieron abusos físicos y sexuales por parte de directores y profesores, y se cree que miles murieron de enfermedades, desnutrición o abandono. Una delegación de indígenas viajó al Vaticano en abril y se reunió con el Papa, quien se disculpó formalmente por ese pasado. El gobierno canadiense indemnizó con millones de dólares a antiguos alumnos y se excusó oficialmente hace 14 años por haber creado estas escuelas para matar el indígena en el corazón del niño. Después del gobierno, la Iglesia Anglicana también presentó sus disculpas. Pero la Iglesia Católica, a cargo de más del 60% de estas escuelas, no lo había hecho hasta ahora. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Estoy dolido. Pido perdón en particular por el modo en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural, y asimilaron forzadas de los gobiernos de la época que finalizaron en el sistema de las escuelas residenciales. Pasajero repelió asalto y mató a asaltante que amenazaba con arma de fuego en bus de San Vicente. Un asaltante que intentó despojar de sus pertenencias a los usuarios de un bus de la Ruta 116, que de San Vicente hace viajes hacia San Salvador y viceversa, fue abatido a balazos por un pasajero que defendió a las demás personas de ser víctimas del delincuente. El reporte de la PNC detalló que el hecho ocurrió esta mañana en las cercanías del cantón Ojo de Agua del municipio de Cojutepeque. Cuando el atracador sacó una pistola para amenazar a los pasajeros, uno de los usuarios del transporte público sacó su arma y le disparó al asaltante, que estaba acompañado de otro ladrón. Tras los disparos, los pasajeros retuvieron al otro delincuente y le dieron una paliza que obligó a trasladarlo, con custodia policial, a un hospital cercano. La corporación informó que 3 pasajeros resultaron con heridas y fueron llevados a un centro asistencial. En otras noticias, habilitarán el tránsito del redondel Utila esta semana. Este lunes comenzó la pavimentación de las rampas de acceso al paso a desnivel que se construye sobre el redondel Utila, en Santa Tecla, y la obra podría estar concluida 3 meses antes del plazo estimado, afirmó el Ministerio de Obras Públicas.
La cartera de Estado indicó que si las condiciones del clima lo permiten, el paso a desnivel estaría concluido 3 meses antes de lo previsto. El contrato de la obra, en la que se invierten $6.3 millones, establece que esta debe estar lista en noviembre próximo. Además, el Ministerio de Obras Públicas informó que esta semana habilitará el tráfico por la zona para las personas que de San Salvador se conducen hacia el Puerto de la Libertad. En más noticias, Osiris Luna se refirió a las capturas de pandilleros bajo el régimen de excepción. Veamos y escuchemos. Que los vamos a sacar a todos estos miembros de estructuras pandilleras donde estén, que se escondan dentro del closet, dentro de pilas, que se están escondiendo en cuevas, que se están escondiendo en lo rural, en campamentos, donde sea que estén, por más que se pongan maquillaje como cobardes, que se pongan florcitas encima de sus tatuajes, nosotros los vamos a ir a sacar de donde se encuentren. Ningún pandillero va a volver a salir de las cárceles. Y eso, ¿qué pasaba antes, Neto? Hay que decirlo, y la gente te lo dice. Llegaban las grandes redadas en el tiempo de Arena y el Frente, y en 6 días ya estaban otra vez, y vienen más bravos, decía la gente todavía. Después de que se van 6 días, vienen más bravos y vienen a matar a ver quién fue. Aquí, con ese estado de excepción y con las órdenes precisas que estamos ejecutando del presidente, ningún pandillero va a volver a pisar otra vez ninguna colonia, barrio, comunidad, ni va a causarle luto y dolor al pueblo salvadoreño. El Parque de Diversiones en La Libertad abrirá en los próximos días. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, detalló el pasado lunes que las obras en la construcción del Parque de Diversiones en el Puerto de la Libertad tienen un avance del 97% y que está a días de finalizar. Las obras de construcción que se hacen en el parque son obras de remozamiento, adaptación, construcción y ampliación de áreas para dotar de nuevas zonas de recreación, áreas de consumo y accesibilidad universal. También se construyen espacios para el turismo de surf, sol y playa, nuevas medidas de seguridad, iluminación ecoamigable, mobiliario urbano y señalización turística, senderos, mini plazas contemplativas, miradores y kioscos. Para el mejoramiento del malecón del Puerto de la Libertad, las autoridades proyectaron una inversión de $4 millones. El Ministerio de Salud confirma que no se registran casos de viruela símica en El Salvador. El ministro de Salud, Francisco Alavi, brindó el pasado lunes una conferencia de prensa para ofrecer detalles sobre el tema de la viruela símica y reiteró que desde que la Organización Mundial de la Salud, OMS, emitiera la alerta sobre el padecimiento, el gobierno ya contaba con lineamientos específicos para enfrentar dicha enfermedad en caso de que llegue al país. Si te está gustando nuestro contenido, te invitamos a suscribirte y tocar la campanita para que te notifique cuando hayan más noticias. Eso es todo por hoy. Ahora estás informado con las noticias más importantes de El Salvador.